día a todos los participantes. Vamos a continuar el día de hoy con la unidad 3 o el contenido de la unidad 3 de nuestro curso Derecho Aduanero. Y en el día de hoy vamos a tratar acerca de el contenido de la obligación aduanera. Fíjense que nosotros vimos en el encuentro pasado todo lo que se refería a ese camino que se da desde el momento en que la mercancía llega al territorio aduanero, bien sea porque viene de importación o porque está lista para salir bajo el régimen de exportación o cuando pasa por él bajo el régimen de tránsito aduanero y todo lo que implica, todas las declaraciones que deben hacerse hasta el momento de su desaduanamiento, es decir, hasta que la mercancía sale para su distribución dentro del territorio o cuando ya está lista para salir a su destino final con la exportación o con el tránsito aduanero. Hoy vamos a hablar de qué sucede, cómo se genera esa obligación aduanera, esa obligación de pagar los tributos aduaneros. En el artículo 116 de la Ley Orgánica de Aduanas se encuentra la base legal. ¿Qué nos dice o qué nos indica este artículo 116? Que todas las operaciones que tienen que ver con importación, exportación o tránsito aduanero generan un tributo, pueden generar un tributo a menos que estén amparados por alguna exención, por alguna exoneración o por una suspensión temporal de esa obligación. Dice el artículo 116. La importación, exportación y tránsito de mercancías estarán sujetas al pago del impuesto que autoriza este decreto con rango, valor y fuerza de ley en los términos por él previstos. Obviamente, no todas las mercancías, como lo vimos también al inicio del encuentro pasado, son de la misma naturaleza, ni tienen el mismo valor. Entonces, por eso cada país, cada estado establece un arancel de aduanas, donde se establece, por supuesto, una clasificación. Nosotros, por razones de tiempo, obviamente, no lo vamos a ver por acá. Yo se los voy a subir la Gaceta Oficial que nosotros tenemos. Nuestro arancel de aduanas es del año 2016, pero entró en vigencia en enero del 2017 por una vacatio legis. Allí se establece toda la clasificación arancelaria y nosotros, como pertenecemos al Mercosur, nuestra clasificación arancelaria precisamente está adaptada a los países que forman parte del Mercosur. El artículo 117 de la Ley Orgánica de Aduanas establece de qué tipo general son esas mercancías. El arancel de aduanas señala los tipos específicos y la Ley Orgánica de Aduanas la generalidad. Entonces dice el artículo 117. La tarifa aplicable para la determinación del impuesto aduanero será fijada en el arancel de aduanas. En dicho arancel, las mercancías objeto de operaciones aduaneras quedarán clasificadas así: grabadas. Entonces, cuando entendemos grabadas, significa todas aquellas mercancías que obligatoriamente generan un tributo aduanero. No grabadas, específicamente aquellas que tienen alguna exención o alguna exoneración o están sometidas a algún régimen de suspensión. Mercancías prohibidas, obviamente, que son aquellas que el Estado venezolano no permite su ingreso por razones de salubridad, por razones de tipo de seguridad, etcétera, etcétera, por razones de salud pública. Reservadas, que son aquellas mercancías cuya importación o exportación solamente corresponde al Estado y sometidas a otras restricciones, registros
u otros requisitos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el arancel establece que queda prohibido el ingreso de calzado y de textiles que previamente no hayan cumplido con las normas de etiquetado que establece Sencamer, que es el organismo que en Venezuela regula todo lo que es tallaje, peso, medida, calidad de textiles y de calzado y de cualquier otro tipo de conexo que pretenda ingresar al país. Obviamente, esto se establece, cada estado establece esas prohibiciones, esas reservas y esas restricciones, muchas veces para garantizar la continuidad de su mercado interno, para salvaguardar su producción interna. Ahora, ese mismo artículo, ese mismo arancel de aduana señala cómo está, cómo se conforma esa clasificación arancelaria. Y eso no solamente lo vamos a ver aquí en Venezuela, sino en el caso nuestro, todos los países que son signatarios del Mercosur tienen una clasificación arancelaria similar. Entonces, dentro de esa clasificación se va a conseguir un código, cada rubro tiene su código. La descripción de las mercancías debe hacerse la descripción de la mercancía de acuerdo con lo indicado en el arancel. La tarifa ad valorem, ya vamos a ver los tipos de esos tipos de impuestos, pero esa tarifa ad valorem tiene que ver con un porcentaje de acuerdo a su valor. El régimen legal codificado, es decir, recuerdan en el encuentro anterior que hablamos de régimen de importación, régimen de exportación y régimen de tránsito aduanero. En el arancel solamente se maneja régimen de importación y régimen de exportación. Y la unidad física de comercialización, es decir, si es kilos, toneladas, litros, la forma como la medición, se hace la medición de esa mercancía. Igualmente, en el artículo 117, uno de los principios que se aplica no solamente para la materia aduanera, sino para todas las normas en general en Venezuela, es la irretroactividad de la ley. En el caso de la normativa con respecto a los aranceles y a todo lo que se refiere a las tasas e impuestos, siempre deben tener antes de ponerse en vigencia una vacatio legis. Por eso es que el último arancel que fue emitido por el Estado no se aplicó sino 30 días después de su entrada en vigencia. Y el artículo 117 establece que cuando el Ejecutivo Nacional establezca, modifique o suprima un impuesto, tasa o recargo, regirán a partir del vencimiento previo a su aplicación. En casi todas las normas que tienen que ver con el derecho tributario y aduanero, las disposiciones transitorias se establece el lapso de vacatio legis. Pero si eso no fuese así, se aplicará entonces vencido los 15 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial. ¿Cuáles son los tipos de impuestos que se aplican en la normativa o en la legislación venezolana? El artículo 118 señala, el impuesto a que se refiere el artículo anterior podrá ser de tipo ad valorem, específico o mixto. Entonces, cuando nos referimos a impuestos ad valorem, son los impuestos que se calculan sobre un porcentaje con fundamento en el valor de las mercancías. Cuando hablamos de un impuesto de tipo específico, es el impuesto que se calcula de acuerdo a la cantidad de bultos, la cantidad de toneladas, la cantidad de kilos cuando se establece, en algunos casos por la cantidad de mercancías que se están ingresando. Y los impuestos de tipo mixto son los que participan de ambos. Es decir, tienen una parte que se calcula de acuerdo a un porcentaje sobre el valor de la mercancía y tienen una parte también sobre la cantidad de unidades que se quieren ingresar de esa mercancía. Ahora,
¿cómo se causan o en qué momento se causan esos impuestos según el régimen jurídico? Cuando se trata de importación, los tributos se van a causar en el momento de la fecha de registro de la declaración de aduanas. Recuerdan que nosotros vimos en el encuentro anterior que uno de los documentos fundamentales eh, es la declaración de aduanas y que esa declaración de aduanas debe hacerse en el mismo día o en el día inmediatamente siguiente al ingreso de las mercancías en la zona primaria aduanera y que habían distintos tipos de declaraciones, que habían declaraciones informativas y habían declaraciones definitivas de acuerdo a los distintos regímenes que habíamos visto. Bueno, en este caso, en el momento de la fecha de registro, se van a causar los tributos y esa fecha es la que va a dar origen al pago de los tributos. Es decir, el régimen que se va a aplicar, el monto, el tipo de cambio que se vaya a aplicar, porque nosotros tenemos distintos, manejamos aquí en Venezuela distintos tipos de cambio, es el que esté y la tasa que se vaya a aplicar es la que está vigente para la fecha de la declaración de aduana. En el caso de la exportación, igualmente se aplicará el régimen jurídico, es decir, todos los elementos que deben cumplirse, incluyendo el cálculo del monto de esa obligación aduanera, van a ser de acuerdo con la fecha de la declaración de aduanas. Es decir, que si hay un cambio posterior a esa fecha, igualito se nos va a aplicar es el régimen jurídico vigente para el momento de la declaración de aduanas. Y en el caso de los almacenes aduaneros inbound, que son esos almacenes que están, almacenes de depósito que están indicados para conservar las mercancías que están exentas de impuestos, y los regímenes aduaneros territoriales, que son aquellos regímenes que tienen un tratamiento especial, es lo que nosotros llamamos puertos libres, ¿ok? Libres de impuestos. Los tributos se van a causar en el momento en que se efectúe la declaración de aduana. Es decir, no vamos a tener, si cambia el régimen para ellos, es decir, en Venezuela, por ejemplo, tenemos la zona de Puerto Libre de Paraguaná, que es al norte de Venezuela, en el estado Falcón. Si en un momento el Estado venezolano decide eliminar ese beneficio, porque es simplemente un beneficio excepcional, entonces para esa fecha es que se van a causar los impuestos de todas esas mercancías que se apliquen se encuentren en ese régimen aduanero territorial. ¿Y qué pasa si no hay declaración? Porque nosotros vimos que además el hecho de no hacer la declaración de aduanas, la declaración correspondiente puede generar una sanción. Si no existe declaración, allí sí me van a aplicar el régimen jurídico y el régimen tarifario que esté vigente para el momento en que la administración aduanera detecte o reciba esa declaración. Si la mercancía arribó 2, 3, 4 meses antes, pero no hubo declaración de aduanas, entonces para el momento posterior que se haga, obviamente ya ahí se va a generar una sanción, se va a generar una multa, pero además debe cancelar el impuesto correspondiente que esté vigente para el momento de esa declaración tardía, vamos a llamarlo así, o extemporánea. Igualmente, como la aplicación del arancel no es algo complicada, no es sencillo de entender. Para eso, por supuesto, que existen los agentes aduanales que son especialistas en esa materia, en esos cálculos de ese arancel, de ese impuesto aduanero. Puede ser que los administrados eleven consultas a la administración aduanera para determinar cuál es el impuesto aplicable. Entonces, en este caso, ese derecho está establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas y la opinión a la consulta que emita la administración aduanera es vinculante tanto para los funcionarios
como para quien hace la consulta y para otros interesados cuando se trate de mercancías idénticas. Y la ley utiliza ese término, mercancías idénticas, ni siquiera nos habla de similares, es decir, tiene que ser del mismo valor, de la misma naturaleza, la misma cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, todas las consultas que se hagan con respecto a los aranceles van a ser vinculantes. Igualmente puede suceder que a las distintas aduanas, a los territorios aduaneros, ingresen mercancías que pueden estar revestidas de una protección especial en cuanto a la propiedad intelectual. Nosotros vemos, y es muy común en los mercados internos, ver cantidades de obras musicales, eh, artículos que están protegidos por derecho de autor, artículos que están protegidos por una marca, por una patente, por el régimen de propiedad industrial. Y el Estado está en el deber de cumplir con esa protección que le ha dado el órgano competente a ese tipo de mercancía. ¿Cuál es el deber entonces que tiene la autoridad aduanera? Primero, impedir el desaduanamiento de esos bienes que presuntamente puedan violar derechos de propiedad intelectual. Fíjense que aquí en la imagen le estoy mostrando un lote de CDs que pueden traer películas, que pueden traer juegos, que pueden traer, que están sometidas o reguladas por un derecho de autor o de propiedad intelectual. Y además pueden notificar, deben notificar al propietario o al importador o consignatario que esa mercancía está cuestionada y que deben además retenerla, lógicamente. Ahora bien, hay una excepción a ello. El órgano competente en materia de propiedad intelectual, que en Venezuela es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual o SAPI, puede autorizar el desaduanamiento de la mercancía siempre y cuando el propietario, el importador o el consignatario de presente garantía suficiente. Recuerden que también nosotros vimos cómo es esa garantía, cómo debe hacerse esa garantía de acuerdo a las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Aduanas para proteger al propietario del derecho de autor que puede, por supuesto, hacer oposición al ingreso de esa mercancía. Ahora bien, a la par que existe el establecimiento por la ley de esa obligación tributaria, de el pago de esos tributos, la misma ley establece algunos regímenes de liberación y suspensión de esa obligación tributaria. Es decir, nosotros nos podemos encontrar con casos o situaciones donde hay una liberación de gravámenes o nos podemos encontrar con casos o circunstancias especiales donde puede haber una suspensión temporal de la aplicación de esos aranceles aduaneros, de esa obligación tributaria aduanera. Entonces, el primer régimen que nos encontramos, o la primera situación que nos podemos encontrar en cuanto a la liberación de gravámenes son las exenciones de pago. Entonces, fíjese, tenemos las exenciones y tenemos las exoneraciones. Entonces, en el artículo 125 de la Ley Orgánica de Aduana nos señala cuáles son aquellas mercancías que están exentas del pago del impuesto aduanero. En primer lugar, los efectos pertenecientes al presidente de la República. Cada vez que el presidente de la República ingresa o egresa del país, puede traer efectos propios porque obviamente puede tener algún regalo, puede hacer alguna compra o sus efectos personales. Entonces corresponde a una de las exenciones de pago, están exentos de pago. En segundo lugar, las mercancías que ingresen a zonas, puertos, almacenes libres o francos, almacenes aduaneros inbound que han cumplido previamente con la obtención de certificados y registros establecidos en la legislación. ¿Y cuáles son esos certificados o esos registros? Primero, certificados sanitarios, es decir, por ejemplo, cuando se va a ingresar alimentos.
deben cumplir con la certificación o con los permisos de ingresos. Recordemos que muchos rubros alimentarios están exentos del pago de impuestos. Bueno, igual, esa exención puede ocurrir en el caso de su importación siempre y cuando cumplan con lo establecido en la norma específica. En el caso de materiales agrícolas y pecuarios, también igualmente, eso también pasa por ciertos controles muy especiales para evitar plagas, para evitar que los cultivos internos se puedan contaminar con alguna circunstancia, una bacteria, qué sé yo, de tipo agrícola o los animales que sean para cría o ceba. Sustancias estupefacientes y psicotrópicas, obviamente son prohibidas aquellas que señala la ley orgánica de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, pero hay algunas que son base para la elaboración de medicamentos. Deben cumplir con la normativa vigente. Productos esenciales, alimentos, etcétera, etcétera. Y armas y explosivos, porque no en todos los casos es para utilizar con fines de guerra, sino que en algunos momentos, en algunos casos, por ejemplo, para la explotación minera, es necesario el uso de ciertos explosivos para abrir las minas. Entonces, en ese caso, también deben cumplir con los certificados y registros establecidos por el Estado venezolano. Hay casos también donde puede haber leyes especiales que establezcan exenciones. Entonces, en ese caso, esas exenciones de gravámenes procederán cuando las mercancías se adecúen a los fines específicos que están señalados en las leyes. Verbigracia, el caso de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Y por supuesto deben cumplirse todos los requisitos reglamentarios establecidos en la normativa. Otro de los regímenes que pueden haber son las de liberación. Liberación quiero decir de que no hay pago, no va a ocurrir ningún pago de impuesto aduanero. Son las exoneraciones a los impuestos aduaneros que están establecidas en el artículo 127. Y fíjense que este artículo nos trae un listado bastante largo de exoneraciones. Vamos a ver algunos de ellos, fíjense. Los efectos destinados a la administración pública nacional, estatal y municipal y que sean necesarios para el servicio público. Por ejemplo, los semáforos. Algunas cámaras especiales para hacer la determinación de velocidad en las carreteras, que sean nacionales, estatales o municipales. Ese tipo de efectos especiales están exonerados. Fíjense que aquellos son exentos, estos son exonerados de impuestos aduaneros. Vamos a buscar por aquí los efectos usados por los funcionarios del Servicio Exterior de la República como representantes del gobierno de Venezuela o como miembros de una organización internacional que traigan con motivo de su regreso al país. Se adquirieron, por ejemplo, una laptop, una computadora, todos los efectos de los miembros del Servicio Consular venezolano acreditados en otros estados y que regresen al país son exonerados de impuestos. Los efectos consignados a instituciones religiosas destinadas directamente al ejercicio del culto respectivo. Todos los efectos que utilizan las distintas religiones, alguna reliquia, algún tipo de efecto que utilicen los distintos cultos que pueden hacer vida en el país. Los efectos destinados a obras de utilidad pública y asistencia social, un tomógrafo, un acelerador de partículas que se aplica para efectos de investigación, etcétera, etcétera, también están exonerados de impuestos. Y pues cualquier otro que esté expresamente previsto en la ley. Además de estas formas de liberación del impuesto, existen regímenes de suspensión o lo que se denomina en la ley las destinaciones suspensivas, casos excepcionales en los cuales ciertas mercancías pueden estar
bajo un régimen de suspensión temporal del pago de esos impuestos. No significa que están exonerados, no significa que están exentos, sino que por un lapso establecido en la ley no se les va a aplicar el impuesto aduanero. En el artículo 131 y siguientes está todo el régimen aplicable a esas destinaciones suspensivas. Entonces, en principio, la administración aduanera es quien autoriza esa admisión o esa exportación temporal de mercancías. ¿Y esto para qué se hace? Muchas mercancías que salen de cualquier país, de cualquier estado, son destinadas a ser manufacturadas fuera para luego reingresar como otro producto distinto al país. O muchos países también reciben materia prima para que esa materia prima sea transformada mediante los procesos productivos correspondientes, sean transformadas en otro tipo de mercancía y sean reexportados a su país de origen. Estos son los casos en donde se aplican esas destinaciones suspensivas. Dice en el artículo 132 que las mercancías pueden ser objeto de transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, separación o cualquier otro tipo de perfeccionamiento. Y bajo, por supuesto, las condiciones para que eso se dé deben cumplirse con las disposiciones que señale la administración aduanera. Igualmente, la administración podrá exigir la cancelación de los derechos correspondientes por la depreciación que sufra entre la fecha de ingreso de esa mercancía, esa materia prima, vamos a llamarlo así, entre la fecha de ingreso y su reexportación, cuando sea el lapso de tiempo bastante amplio. Obviamente, ¿qué va a hacer la administración aduanera? Va a decir, usted ingresó una mercancía, duró 6 meses para su transformación, pero en esos 6 meses la mercancía ha sufrido una depreciación o la materia prima ha sufrido una depreciación. No, usted me va a pagar el arancel correspondiente para el momento del ingreso. Esa normativa, esa reglamentación ya forma parte de la normativa interna de la administración tributaria. Igualmente, en el artículo 133 está la obligación que tiene el consignatario de esa materia prima de constituir garantía suficiente en los términos que ya dijimos en el encuentro anterior para garantizar el pago de los impuestos que correspondan en caso de reexportación o reimportación. Dentro de los plazos que se señalen, obviamente, se debe hacer saber a la administración aduanera cuál es el lapso de tiempo por el cual esa mercancía va a ser reexportada o va a ser reimportada. Igualmente, no puede ser objeto de administración temporal, según el artículo 134, las mercancías que sean prohibidas o reservadas para la República, salvo cuando el organismo correspondiente, por ejemplo, en el caso de armas y explosivos, el organismo que da las autorizaciones se denomina CABIM, ¿ok? Cuando CABIM permite, autoriza el ingreso temporalmente, por ejemplo, de una materia prima como la dinamita, vamos a llamar así para dar un ejemplo, la administración tributaria entonces podrá permitir esa administración temporal y darle un régimen de destinación suspensivo para el pago de los impuestos correspondientes. Igualmente, cuando las mercancías de admisión temporal vayan a ser nacionalizadas, deben cumplir las respectivas formalidades. Es decir, cuando es materia prima que ha salido para su transformación y vuelve a reingresar bajo el régimen de importación, entonces esa mercancía debe cumplir con todo aquello que vimos en el primer encuentro, es decir, realizar la declaración de aduanas, puede ser objeto de inspección y verificación y debe producir el pago de los impuestos antes de su desaduanamiento. Si ocurrieran averías, pérdidas o destrucción de esas mercancías,
como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, puede liberarse de esa garantía prestada. Es decir, si ocurre algo en el momento de la reexportación o de la reimportación y la mercancía se pierde por un caso de fuerza mayor, entonces allí habrá la liberación, el Estado procederá a liberar esa garantía prestada y obviamente pues no podrá proceder el pago de impuestos porque simplemente la mercancía dejó de existir. Dentro de los regímenes de liberación y suspensión, nosotros también tenemos casos especiales y todos los que hemos viajado alguna vez fuera del país lo hemos vivido y es el caso de los pasajeros y los tripulantes de las naves y aeronaves. El equipaje de los pasajeros y el equipaje de los tripulantes hasta cierto monto, fíjese en el caso venezolano, hasta $1,000 americanos quedan liberados de gravámenes. Por eso es que antes de ingresar al país, en la aduana o a veces cuando uno viene viajando, por ejemplo, por avión, antes del aterrizaje, los auxiliares de a bordo les pasan a uno una tarjetica y le preguntan, ¿tiene algo que declarar? Significa que sea algo que uno ingrese, quiere ingresar al país y que sea por un monto mayor a $1,000 americanos. Todo lo demás se considera como equipaje y por lo tanto puede haber una liberación total o parcial de los gravámenes ordinarios, de los impuestos correspondientes. Dice el artículo 138 que son aplicables a las operaciones aduaneras el equipaje de los pasajeros y los tripulantes y las disposiciones que rigen para la importación, exportación y tránsito ordinarios. Y todo lo que concierne a esas mercancías que pueden ser consideradas como equipaje, todo lo que son las formalidades, es decir, las declaraciones de aduana, etcétera, etcétera, los derechos de almacenaje, el término para el arribo a la zona primaria ordinaria, aduanera, serán establecidos o serán regulados por el respectivo reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. Ahora bien, nosotros dijimos que la administración aduanera tiene la facultad de hacer la revisión aleatoria de las mercancías. Fíjense que aquí en la imagen estamos viendo a funcionarios aduaneros y hay muchísimas mercancías. Obviamente, de todas no se puede lograr la revisión. Sin embargo, de manera aleatoria, dentro de la potestad aduanera, el Estado, la administración aduanera, tiene la facultad del control aduanero. ¿Y qué es ese control aduanero? Según el artículo 140 de la Ley Orgánica de Aduanas, son todo ese conjunto de medidas que puede adoptar la administración aduanera para fiscalizar, para verificar, para controlar y para evaluar si se ha cumplido con toda la normativa de la que estuvimos hablando en el encuentro pasado, correspondiente a la entrada y la mercancía de salidas al territorio nacional. Y tenemos 4 tipos de controles aduaneros que puede ejercer la administración aduanera. Tenemos un control previo que se hace antes del registro de la declaración de aduanas. Tenemos un control durante el despacho que se realiza o se ejecuta dentro de la zona primaria aduanera antes de su desaduanamiento y posterior, que puede ser, que es a partir del registro de las mercancías de la zona, en la zona primaria aduanera y incluso fuera al salir para hacer la determinación de si se ha cumplido con todo lo que se refiere a la obligación aduanera, si se ha hecho la declaración aduanera en tiempo, si esa declaración aduanera no ha sido objeto de más de una corrección, si hay multas, si hay sanciones de cualquier tipo. Y el control permanente, que es el que ejerce la administración aduanera sobre todos los auxiliares de la administración aduanera, que también vimos en el encuentro pasado, sobre los agentes aduaneros, sobre las oficinas de los couriers, sobre los transportistas, etcétera, etcétera. En cuanto al control previo, su régimen está establecido en el artículo 143 de la Ley Orgánica de Aduana
Y en el ejercicio de ese control, ¿cuáles son las facultades que tienen los funcionarios? En este caso, primero, controlar el medio de transporte y la carga que entra y sale del territorio aduanero. Si se ha hecho el manifiesto de carga, que nosotros vimos también en el encuentro pasado. Controlar la descarga de mercancías y verificar que esa mercancía corresponda con lo señalado en el manifiesto de carga, que también algo de eso tocamos en el encuentro pasado. Controlar y verificar la mercancía durante su traslado y cualquier otra facultad que le establezca la ley. Durante el despacho, los funcionarios también ejercen el control, está señalado en el artículo 144, y pueden practicar todas las inspecciones, todas las verificaciones a los locales que sean propiedad de los auxiliares de la administración, a esos locales correspondientes a los agentes, a las agencias aduanales en cualquier momento. Solicitar la información o las declaraciones que estimen convenientes, determinar si esos tributos aduaneros son correspondientes con el monto, con el tipo de mercancías, con el arancel que puede ser aplicado, y aplicar las sanciones a que hubiera lugar. Eso es muy importante. Los funcionarios tienen esa facultad de aplicar sanciones de tipo tributario y aduanero. Igualmente, cuando en algunos casos la mercancía no pueda permanecer en la zona primaria aduanera, porque por ejemplo es mercancía perecedera que tiene que estar en unos almacenes especiales, llevar una cadena de frío especial, por ejemplo, los funcionarios pueden realizar ese control durante el despacho en esas zonas autorizadas por la administración aduanera y tributaria. Finalmente, los funcionarios pueden ejercer el control posterior y permanente, y en ejercicio de ese control pueden practicar inspecciones y fiscalizaciones en los locales de los auxiliares de la administración aduanera. Recientemente hubo una situación aquí en Venezuela con los famosos courier, porque durante la pandemia fueron autorizados para recibir cualquier tipo de encomiendas, pero encomiendas hasta cierto monto. Entonces, como no había una fiscalización efectiva sobre ellos, ocurrió que estaban ingresando cantidades fuera de lo permitido, y que no estaban pagando los impuestos correspondientes, los tributos aduaneros de acuerdo al arancel. Entonces, por eso se les suspendió, sobre todo por vía marítima, el ingreso de mercancías a territorio venezolano. Ya, gracias a Dios, se pudo solventar, porque pues nosotros somos un país que lamentablemente necesitamos la importación por situaciones pues de tipo especial que todos conocemos. Igualmente pueden exigir la exhibición de libros, balances, facturas, cualquier documentación que tenga que ver, incluso sistemas de computación que tenga que ver con la actividad que realizan esos auxiliares de la administración aduanera. Y obviamente aplicar cualquier tipo de sanción, comprobar el origen y cómo están haciendo la clasificación arancelaria para ver si hay algún tipo de evasión fiscal, algún tipo de evasión de impuestos. Además, los funcionarios deben remitir sus informes a la administración aduanera a los fines consiguientes, es decir, si en esos informes se determina que debe abrirse un procedimiento administrativo sancionatorio para esos auxiliares de la administración aduanera, entonces el órgano correspondiente procederá a iniciar ese procedimiento administrativo, valga la redundancia, y a aplicar pues las sanciones a que haya lugar. Y con respecto a esto, a los ilícitos aduaneros, la ley también establece quién tiene las facultades para imponer sanciones. En el artículo 150 de la Ley Orgánica de Aduanas está establecido quiénes son los funcionarios que pueden imponer sanciones. Dice que los funcionarios actuantes en el reconocimiento,
a los auxiliares de la administración aduanera, los funcionarios de la administración aduanera en ejercicio de sus atribuciones de control, el jefe de la oficina aduanera de la circunscripción donde se tenga conocimiento de un hecho, tienen facultad para imponer sanciones. ¿Y de qué tipo de sanciones estamos hablando? Sobre todo en la Ley Orgánica de Aduanas vamos a encontrar sanciones de tipo pecuniario. Por supuesto, también podemos encontrar sanciones administrativas que implican la suspensión o que implican la revocatoria de permisos, de autorizaciones para la ejecución de actividades aduaneras, por supuesto, pero más que todo vamos a encontrar sanciones de tipo pecuniaria. Y hay algunas normas en esa misma ley orgánica de aduanas que nos establecen qué sucede cuando, por ejemplo, no es un solo ilícito el que se está cometiendo, sino que son varios ilícitos. Entonces dice el artículo 156 que en caso de concurrencia de ilícitos aduaneros se va a aplicar la pena más alta, la cual se calculará sobre la base de la moneda de mayor valor según el Banco Central de Venezuela. Yo siempre hago esta pregunta en las actividades con los participantes de esta materia de derecho aduanero. ¿Cuál es la moneda de mayor valor según el Banco Central? Casi todos me responden que es el dólar y resulta que no. La moneda de mayor valor, por eso hay que estar pendiente siempre de las publicaciones de Banco Central de Venezuela, que tiene diferentes redes sociales por donde publica todos los días el monto de las tasas. Y es el euro, es la moneda de mayor valor, entonces por eso hay que tener bastante cuidado los funcionarios o quienes ejercen las actividades en todo lo que es la actividad aduanera. En el área aduanera deben tener muchísimo cuidado porque las multas pueden ser calculadas en euro cuando estas en algún momento son la moneda de mayor valor. Incluso estuve hablando con una juez y para el derecho administrativo venezolano lo que pasa es que no hay un criterio unificado, pero se puede estar hablando incluso de la libra esterlina como moneda de mayor valor. Entonces, las sanciones pecuniarias pueden ser bastante altas. Además, tenemos circunstancias eximentes de esa responsabilidad por los ilícitos aduaneros. El caso fortuito, la fuerza mayor y el error. Todos conocemos a estas alturas qué conforma el caso fortuito, qué conforma la fuerza mayor. El caso fortuito es cuando ocurre una circunstancia que no deviene del ser humano, igual la fuerza mayor, sino de circunstancias externas que no pueden ser controladas por el ciudadano, que no pueden ser controladas por el ser humano. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, cuando tuvimos las pandemias y hubo una suspensión de actividades, puede ser que no pudimos hacer la declaración de aduanas porque en el momento justo en el que íbamos a hacerlo nos fue decretado esa emergencia sanitaria de tal manera que no podíamos salir de nuestros hogares. Bueno, en ese caso podríamos hablar de caso fortuito o de fuerza mayor. Y el error es cuando, por ejemplo, hacemos mal el cálculo del arancel correspondiente porque en vez de señalar que era el artículo que estábamos ingresando era un pollo, por ejemplo, realmente era faisán. Entonces, a lo mejor uno podía estar exento o exonerado y el otro no. El otro podía estar grabado y hubo un error en un cálculo, un error numérico, etcétera, etcétera. Son circunstancias eximentes, pero obviamente todas las circunstancias eximentes hay que demostrarlas a la administración aduanera en la apertura de ese procedimiento administrativo. Igualmente pueden haber sanciones para los auxiliares de la administración aduanera, de lo que estábamos hablando, regulados en los artículos 161 al 164 de la Ley Orgánica de Aduanas, y que pueden ser sanciones pecuniarias, suspensión o revocatoria de la autorización.
sanciones para los transportistas, porteadores, que generalmente son sanciones de tipo pecuniaria y que tienen este hándicap. Se aplican sobre la base de la moneda de mayor valor. Para las empresas consolidadoras de carga, también en el artículo 166 se establecen sanciones de tipo administrativo, de tipo pecuniario. Para los recintos y almacenes aduaneros o depósitos aduaneros autorizados, también se aplican sanciones de tipo pecuniario, también se aplican sanciones de tipo administrativo, de acuerdo al artículo 167. Y en cuanto a los regímenes aduaneros, que recordemos son tres, eso es algo básico que debemos conocer. Los regímenes aduaneros, según la Ley Orgánica de Aduanas, son importación, exportación y tránsito aduanero, y eso no se nos puede olvidar. En el caso de que se ingrese mercancías prohibidas, cuando es la importación, la sanción será el decomiso. En el caso de que sean mercancías sometidas a cualquier restricción, porque solamente corresponda su ingreso al Estado venezolano, la sanción será multa o decomiso. En el caso del ingreso de sustancias o materiales peligrosos que sean prohibidos, entonces su sanción será la prohibición. Se intenta ingresar ese tipo de materiales o de sustancias, la sanción será la prohibición del ingreso al país, y en el caso de que logren ingresar, será su decomiso. En el caso del incumplimiento de las obligaciones y las circunstancias sobre las cuales se hubiera concedido una autorización, un permiso, una licencia, un régimen de liberación, que es exención o exoneración, o un régimen de suspensión temporal, como lo acabamos de ver, la sanción será la multa correspondiente y además el decomiso de esa mercancía que no haya cumplido con estos permisos o estas licencias. En el caso de la utilización o disposición de mercancías, cuando haya suspensión de gravámenes aduaneros o se utilicen para un fin distinto que no sea su transformación, que no sea su modificación, esa materia prima, la sanción será multa y decomiso de la mercancía. Cuando se utilice o disponga de mercancías exentas de gravámenes con otra finalidad distinta, es decir, haya un fraude a la administración aduanera, en este caso, la sanción correspondiente será multa. Y en el caso de que no se haga la reexportación o no se haga el procedimiento de nacionalización correspondiente, cuando hay un régimen de suspensión temporal de la obligación tributaria, el ilícito va a ser sancionado con multa. La sanción va a ser multa. Bueno, hasta aquí nos corresponde el día de hoy nuestro encuentro. Muchísimas gracias por estar, Jonathan. Muchísimas gracias por estar conectado. Nosotros vamos a tener un tercer encuentro, un encuentro final el próximo sábado, Dios mediante. En la medida de lo posible, en el transcurso de esta semana, igualmente, les estaré subiendo su segunda actividad que va a corresponder a un ensayo o su actividad final. Esta vamos a tener un poco más de tiempo, vamos a tener cierta flexibilidad en el transcurso del tiempo para realizarlo. Ya yo les haré saber por el foro. Estén pendientes, por favor, por la plataforma, los términos y de esa actividad, cuáles son las instrucciones para realizar esa actividad, cuál es la ponderación, etcétera, etcétera, de esa actividad, para que ustedes la puedan entregar sin ningún inconveniente. De todas maneras, pues cualquier duda, cualquier inquietud, ya ustedes saben que a través de la plataforma, pues yo regularmente me conecto, o en tal caso que no esté conectada, igualmente me llega cualquier tipo de mensaje que ustedes hagan por la mensajería, y yo en la brevedad posible les voy a hacer la correspondiente información, les voy a hacer a despejar cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes puedan tener sobre la materia o sobre las evaluaciones
sin ningún temor, sin ninguna duda, pues pueden hacérmelo saber. Muchísimas gracias por estar conectado, Jonathan. Muchísimas gracias. Hasta luego y nos vemos entonces en un próximo encuentro, Dios mediante.